me llena de emoción estar en estos espacios. Gracias por esta invitación especial que me hicieron del web para Argentina. Tuve la oportunidad de, en el 2019, participar en el web en Colombia y conocer unos seres maravillosos. Mi nombre es Chechi Murillo Styling. Soy asesora de imagen y personal shopper. Soy asesora de imagen y por todo el proceso de moda que hemos venido trabajando en toda Latinoamérica. Soy embajadora de Mujeres M, Mujeres Empresarias, representando a Antioquia en Colombia. Soy consejera municipal de la población afrodescendiente en Medellín, todo el tema de cultura, asesorando a la población en sus proyectos, en sus eventos culturales, todo el tema de patrimonio cultural y visibilizando pues como todos esos espacios de culturas que tenemos en la ciudad de Medellín, Colombia. Tengo una fundación que se llama Fundación Moda y Flores. Moda y Flores ha sido esa plataforma que me ha permitido apoyar a muchísimas personas, pero también he sido esa plataforma para encontrar ese propósito de vida en mi ser. Desde Fundación Moda y Flores hemos venido trabajando un proyecto maravilloso hace 5 años, donde hemos impactado a población con discapacidad, madres, cabezas de hogar, cuidadores y población afrodescendiente. Y ha sido un proceso maravilloso, de los cuales les quiero contar, y ha sido algo que nos ha permitido generar una semilla en la vida de muchas personas a través de algo que se llama el ser. Y cuando estamos hablando del ser, es hablar como de estas habilidades y fortalezas que nosotros como individuo tenemos y que estamos proyectando y hablando desde el amor, hablando desde la pasión y desde lo más, algo que cambió mi vida, y es como encontrar ese propósito de vida y ayudarle a otras personas a que encuentren ese propósito de vida, que a veces con todas las dificultades que vivimos, con todos los procesos que tenemos que vivir en nuestro día a día, a veces nos olvidamos como de todo esto. Y desde Fundación Moda y Flores hemos venido haciendo un trabajo maravilloso. Quiero contarles que cuando yo estaba pequeña, mi papá no me dejaba ir a estudiar. Mi papá decía que si yo iba a ir a estudiar, se iban a burlar de mí en el colegio. Soy la mayor de 3 hermanos, soy la única mujer en mi casa y nací con una discapacidad física que se llama agenesia, malformación del hueso. No se me desarrolló bien la pierna izquierda. Y cuando me pasaba todo eso en mi niñez, yo no lo entendía. Pero cuando mis papás se dejaron, yo entendí que él tenía razón en muchas cosas. Porque cuando ellos se dejaron, yo fui al colegio. Mi mamá, siendo una mujer muy fuerte, una mujer que quedó sola al cargo de sus 3 hijos, entonces mi mamá dijo, mis hijos tienen que salir adelante, mis hijos tienen que ir a estudiar. Y efectivamente, cuando yo llegué al colegio, empecé a sufrir de bullying. Empecé a sufrir de ese proceso de que lo llamamos ahorita bullying, pero en ese entonces yo decía que me molestaban mis compañeros y esos. Y resulta que me decían patamocha, 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 porque tenía una pierna más corta que la otra. Pero también ahí entendí que lo que mi papá decía era muy cierto, que siempre iba a ser, esa era mi condición, yo había nacido con esa condición, y que siempre iba a tener alrededor personas de que me iban a apoyar en mi proceso de crecimiento, pero que también iba a tener personas de que iban a ser indiferentes a esto y demás, porque estábamos en el colegio y con los niños y pues como todo esto. Entonces, durante todo el proceso en mi colegio fue un proceso complejo, porque entonces crecí con muchos miedos y con muchísimas inseguridades debido a todo esto que se venía pasando. Yo recuerdo que cuando yo iba a salir al tablero, mi compañerito me decía que si yo salía del tablero, él se iba a burlar de mí. Entonces, mira que era un proceso muy difícil, y aparte de eso, en mi casa no se hablaba del tema, en mi casa no se hablaba del tema de la discapacidad. Entonces me tocó como esa confrontación conmigo misma, empezar a aprender para poderme defender. Y una vez le pegué a este chico en el colegio, que eso no se puede hacer ahorita, pero en ese entonces era como mi arma como para defenderme. Y yo le pegué a él y a mí me expulsaron del colegio como 3 días y con él no pasó nada. Entonces, ¿qué fue? Ese era un proceso que uno decía, pero porque ese es el día a día de que muchísimas personas que a veces tenemos una condición diferente, o hay personas que también no tienen un proceso de discapacidad, también le toca enfrentarse a todos esos procesos. Pero eso, gracias a Dios, no me impidió soñar.
Y desde pequeña empecé a crear el mapa de los sueños. En las paredes de mi casa siempre habían recortes de periódico y esos recortes de periódico era donde yo estaba contando, o sea, soñaba. ¿Y cómo soñaba yo? Visitando pasarelas de moda, yo me soñaba con diseñadores, yo me soñaba con viajes y yo recortaba todo este tipo de cosas y todas estas cosas yo las pegaba en las paredes de mi habitación, siendo una persona que estudiaba, estaba al pendiente de sus dos hermanos, porque entonces mi mamá pasó a ir a trabajar, a generar esos ingresos para sacar adelante a sus tres hijos. Entonces fue un proceso súper bonito, un proceso que me permitió madurar desde muy pequeña y como empezar a mirar como todos esos procesos en mi vida y empecé a soñar y soñaba con muchas cosas y paralelo a eso ayudaba a mis hermanos también a salir adelante. Y como les decía que muy apasionada con la moda, en las paredes hacía pues como todos esos recortes de periódico, yo asesoraba a mis amigas, les decía a mis amigas cómo se tenían que vestir, qué colores les quedaba bien, les decía cuál era su tipo de cuerpo, o sea, era un proceso súper bonito para mí estarles enseñando a ella desde ese amor de lo que a mí me gustaba y lo que me gusta y me apasiona en estos momentos, desde esa pasión de algo, cómo se los podía enseñar a otras personas. Entonces, cuando yo hacía todo eso, también faltaba algo en mi vida, que tenía muchos miedos y muchas inseguridades, pero también venía, yo digo que eso era como por el proceso que yo venía viviendo en mi casa, ¿cierto? Entonces era como con esos miedos, con esas inseguridades, ayudaba a los demás, pero no me concentraba en mí, siempre era como el pendiente de otras personas y todo eso. Entonces todo eso me fue permitiendo irme formando. Cuando tenía como los 12 años, me mandaron a caminar en muletas y me mandaron a caminar en muletas porque resulta que como nací con una discapacidad, yo tengo un pie más corto que el otro. Entonces mi columna no quedaba en el mismo nivel. Entonces me mandaron a andar en muletas y yo recuerdo que la ortopedista me dio dos muletas y me dijo, porque te puedes llevar estas dos muletas para que aprendas a caminar, que te puede empezar a maltratar la columna y todo eso. Y yo le decía que yo no las necesitaba. Pero yo, ¿por qué no las necesitaba? Era, decía yo en ese momento, era porque tenía una vida muy activa, brincaba y todo, pero no pensaba en un futuro de qué podía pasar con mi columna. Y efectivamente ella me dio una muleta, yo me la llevé y ella me dijo, aprende a caminar con ellas, porque estas muletas van a ser para toda tu vida. Y efectivamente aprendí a caminar con ellas. Cuando llegué al colegio fue un proceso súper complejo. Yo las escondía porque me daba miedo que me vieran en ella para que no se fueran a burlar de mí. ¿Por qué les cuento esta historia? Y cuando les contaba inicialmente desde Fundación Moda y Flores, porque desde muy pequeña yo empecé a crear y desde muy pequeña yo empecé a soñar. Cuando empecé a hacer todos estos sueños para mi vida, estos sueños, gracias a Dios, hoy es una realidad. Entonces, cuando crecí, ayudé a muchas personas en mi casa, súper apasionada por lo que hacía, pero casi no sonreía, no me gustaban casi las fotos y era porque casi no me gustaba lo que yo veía en mí, ¿cierto? No veía como ese reflejo. Y el 26 de enero de 2011 tomé la decisión de venirme para esta ciudad hermosa que se llama Medellín. Medellín está ubicado en Colombia. Y tomé la decisión de venirme para Medellín cargada de muchísimos sueños. Y me vine con muletas y con maletas. No tenía empleo, me había tenido que salir de la universidad porque ya no estaba laborando y todo eso. Y cuando yo llegué a esta ciudad, yo dije, quiero hacer un cambio significativo en mi vida. Y cuando llegué a esta ciudad hice algo que cambió mi vida y fue que hice algo enfocado desde el ser. Cuando hablamos de enfocado desde el ser, yo empecé a desarrollar todas esas habilidades que todos nosotros los seres humanos tenemos. Yo empecé a mirar que me encantaba bailar, que me encantaba la música, que me encantaba cocinar, que me encantaba pasear, ir a buenos restaurantes, compartir con la gente, pero era porque tenía ese momento conmigo misma y como ese momento de yo poder empezar a descubrir todas esas cosas que me hacían feliz y todas esas cosas que yo sabía hacer y que yo las vivía, pero que en mi vida anterior, o sea, cuando estaba en mi casa con mi mamá y con mis hermanos, estaba enfocada en servirle a ellos, en hacer muchas cosas, pero no tomar conciencia de que era lo que a mí me gustaba. Entonces, cuando yo empecé a hacer todo ese tema de transformación desde el ser, entendí y descubrí lo que a mí me apasionaba y empecé a generar ideas, a explorar todas esas cosas que yo tenía por allá guardaditas que me daban miedo demostrarla, yo empecé como a sacarlas y empecé todo este proceso súper lindo, paralelo a lo que hice
todo el tema desde el ser, que es como mi renovación y esa transformación que tiene cualquier ser humano, empecé a estudiar emprendimiento. Y cuando empecé a estudiar emprendimiento, empecé a mirar que podía generar esa habilidad. Y recuerdo que mi profesor me preguntó, ¿tú para qué eres buena? ¿A ti qué te gusta hacer? Cuando él me dijo eso, yo dije, a mí me encanta la moda, yo me sueño con todo esto, yo me soñaba asistiendo a pasarelas de Colombia Moda, Colombia Test, que son unos eventos académicos y de moda súper guau que se hacen en Colombia, donde tú vas a ver las tendencias y todo eso, y yo aprendí a identificar todo eso y asistir a esos lugares, y todo ese conocimiento empecé a llevárselo a muchísimas personas más. Y estudié emprendimiento. En emprendimiento creé Fundación Moda y Flores. Moda y Flores es como ese proceso de vida que me enseñó a descubrir todo lo que eso a mí me gusta y que me enseñó a identificar que también a partir de esa pasión yo podía generar un impacto social muy grande a través de Latinoamérica, que eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Desde Fundación Moda y Flores trabajamos todo el tema del tejido social y productivo de población vulnerable. En el momento hemos impactado a más de 10.000 personas a través de formación, a través de capacitación, a través de cursos, de talleres, que vayan paralelo a su forma de ser, desde la empleabilidad y desde el emprendimiento. Hacemos eventos de ciudad. Nuestros eventos de ciudad siempre traemos conferencistas nacionales e internacionales para que entreguen una caja de herramientas a aquella población que tenemos allá que necesita ese conocimiento para salir adelante desde su vida profesional y desde su vida personal, que nos permitan crecer. Fundación Moda y Flores ha sido una plataforma para muchísimas personas lograr sus sueños. Hoy en día soy feliz de haber trabajado por este sueño. Soy la directora de la fundación, la creé hace 5 años y esto me permite crecer y esto me permite estar en diferentes escenarios hablando de moda incluyente. Y cuando hablamos de moda incluyente es porque soy asesora de imagen y personal shopper y le enseño a mi población a sentirse y a verse bonita, que no solamente tiene que ser lo físico, que todo va desde lo interior y desde esa asesoría que se les hace es identificar cuántas mujeres y cuántos hombres son divinos, son hermosos, pero no se las creen. ¿Por qué? Porque no encuentran ese propósito de vida, porque no encuentran esas habilidades en sus cosas. Y hacemos todo eso con un equipo interdisciplinario que permite llegar a ese acercamiento y hacer todo ese proceso. Hacemos eventos de ciudad con temas de ferias comerciales, donde llevamos a emprendedores que comercialicen sus productos, que comercialicen sus servicios. Hemos tenido unos emprendedores que cuentan unas historias maravillosas, que tienen calzado, marroquinería, gastronomía, dulce, panadería, van a diferentes escenarios, interactúan con las personas. ¿Y saben qué es lo más gratificante de todo este proceso? Cuando los emprendedores nos cuentan que esos recursos que están generando en sus ventas están alimentando a sus familias, que esos recursos están ayudando a la educación a sus hijos. Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir orgullosos hoy en día que Fundación Moda y Flores pueda tocar y sembrar esa semilla en estas personas y que nosotros podamos entregar esa caja de herramientas para seguir adelante, para impulsar desde la resiliencia, desde ese factor diferenciador? Y nosotros, ¿qué hacemos? Es trabajar e impactar vida. En tiempos de COVID, hemos impactado a más de 3.600 familias con temas de alimentos, con paquetes alimentarios, donde hemos tenido unos donantes que se vinculan. Porque cuando me invitaron a estar aquí en el web, a hacer participar y contar ese testimonio de vida, y les decía inicialmente que cuento por quién es Chechi Murillo. Chechi Murillo es una soñadora que hace 5 años en su universidad dijo, y quiero crear una fundación que genere ese gran impacto. Y ese es un impacto que hoy en día hemos logrado, gracias a Dios y gracias a la mano de muchísimas personas que se han unido a este proceso, a mi equipo interdisciplinario que nos ha permitido hoy en día impactar a más de 10.000 familias y que eso hace que todos los días nos levantemos como con esa razón de seguir impulsando. Por eso les quiero regalar un mensaje súper bonito y es que hay que hacer visible lo invisible y posible lo imposible. El trabajo social no es tan fácil.
Pero si nosotros nos unimos, nos articulamos con muchísimas personas, podemos llegar a muchas personas más. Muchas gracias a todas las personas que se conectan a este web, que van a estar acompañados de speakers nacionales e internacionales, donde están llevando una escena de apuesta, donde están contando qué están haciendo en sus ciudades, qué están haciendo en sus empresas. Y lo más importante es que estamos tocando la vida de muchísimos seres humanos.